El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34 y del 53 al 56. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco», porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos, hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas las partes donde entraba, pueblos, ciudades, poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. El Evangelio del Señor. La gente de la que oímos o leemos en la Biblia se mueve en un ambiente bastante distinto del nuestro y de nuestro presente. Sea que nos acerquemos a la Biblia meramente por una cuestión de investigación o espiritual, notamos que era gente de campo, de realidades distintas a las que aún hoy la gente de nuestro campo es distinta a la de muchos siglos atrás. Por eso, cuando leemos estos textos, las comparaciones que nos muestran son simples y nos hablan con frecuencia de plantas, animales, de tareas rurales, y vale la pena el esfuerzo de imaginarnos esas realidades y enriquecernos y aprender a valorar lo sencillo. La experiencia que hoy vivo en lo personal, por ejemplo, al haber decidido hace algunos años mudarme muy lejos de la ciudad y tener la bendición de estar en el campo, o este primer campo, vamos a decir, del anillo de la ciudad, hace que cuando hablo con mis seres queridos justamente valore lo sencillo, por ejemplo, de un atardecer de invierno o de un amanecer en la ruta rumbo a mis tareas laborales. En el texto de hoy, una de esas realidades es la del pastor. Es lógico que en ese ambiente se comparara a los gobernantes con pastores, expresando así un deseo muy hondo que fueran buenos pastores, que cuidaran, guiaran y defendieran a su pueblo. También es lógico que se sintieran dolorosamente decepcionados ante las fallas de sus dirigentes. Los textos de hoy recorren las decepciones de todos los pueblos y los abusos de todos los gobernantes al mismo tiempo, que nos proponen en Jesús el ejemplo del verdadero pastor, que guía a sus hermanos con generosidad y con abnegación. No lo leímos por razones de tiempo, pero el texto del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos 1 al 6, que corresponde a la lectura del Antiguo Testamento de este octavo domingo después de Pentecostés, en su víspera para nosotros hoy sábado, dice así: «Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño. Ustedes han dispersado mis ovejas y no se han ocupado de ellas. Yo voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones. Yo mismo reuniré
el resto de mis ovejas. Es un poco más extenso, pero dice esto. A ver, Jeremías es consciente de que el desorden, la situación de injusticia y el desplazamiento que tiene que soportar y sufrir el pueblo se debe justamente a los mandatarios que no han sabido o no han querido gobernar en función del bien público, sino en función de sus intereses personales y de clase. Por eso han fracasado como gobernantes y es necesario entonces que Dios suscite nuevos pastores. Y esto lo escribe Jeremías nada más y nada menos entre los años 650 y 585 a.C., cuando él vivió. Nada más ni nada menos. ¿Sí? Estamos en el 2021. Y la historia se repite en una espiral que parece a veces no acabar. Ahora bien, los pueblos viven añorando el cambio de la situación cada vez que se presenta la oportunidad de un nuevo gobierno. La esperanza y la ilusión de que algún día haya oportunidad para vivir en la justicia no se acaba. Aunque los hechos nos muestren que las situaciones siguen iguales. ¿Cuántas veces vemos que cuando un representante del pueblo piensa y actúa en favor de ese pueblo, llegan reacciones y acciones que buscan alterar ese orden, de atentar contra los derechos y las necesidades de ese pueblo para derrocar a aquel representante elegido y comprometido con el mandato popular? ¿No? Ahí aparece el poder real, el llamado poder real. El problema de injusticia justamente es por intereses de ese poder real, económico, político, que se agudiza cada vez más. Porque los dirigentes populares de los pueblos, ¿sí? Los dirigentes populares, los que están comprometidos con los pueblos, tienen que lidiar con el orden económico internacional. Aunque haya esperanza, no se encuentran la salida, porque se requiere de la voluntad política de los grandes dirigentes del mundo y principalmente de quienes manejan la economía mundial, ¿sí? Que tienen nombre y apellido. Hoy encontramos en el mundo más desorden, más injusticia, más desplazamiento. Que la palabra de Jeremías nos ayude en este caso a seguir creyendo que es posible la justicia. Entrando en el Santo Evangelio de hoy, nos narra el regreso de la misión a la que habían sido enviados los apóstoles. Tenemos a Jesús que se compadece. Jesús enseña, pero enseña desde la compasión. Quizá hay dos actitudes distintas que deberían llamarnos la atención. Discípulos eufóricos y una satisfacción propia, o también la otra es a ese Jesús compasivo que enseña desde esa compasión. Hay una diferencia entre enseñar y predicar desde la compasión y el ponerse en el zapato del otro o de la otra, a enseñar bien desde la imagen que pretende imponer con su autoridad una doctrina o forma de pensar. Hay una diferencia, ¿sí? Enseñar desde la compasión, poniéndonos en el zapato del otro. Es importante, hermanos y hermanas, pensar en Jesús como pastor y nosotros mismos compartiendo ese servicio suyo como pastores. Todos, todos pastores unos y unas de los otros, de las otras. Dios Padre y Madre, tú nos llamas a ser tu hijo e hija y aceptarnos uno a otro como hermanos y hermanas. Ayúdanos a seguir a Jesucristo, nuestro buen pastor, y transforma nuestros corazones a semejanza del suyo, para que nosotros también seamos buenos pastores los unos de los otros. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, que contigo, Padre, y con el Espíritu Santo, vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén.